Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy empezamos con la clase número 3 del derecho del trabajo individual y colectivo. Empezamos con la unidad 2. Hoy vamos a hablar de los sujetos del derecho del trabajo. Para comenzar, vamos a hablar del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 123. Dice: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo a las cuales regirán a entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. ¿Por qué vamos a hablar de ellos? Porque van a ser los que más vamos a ver refiriéndonos al derecho del trabajo individual. Ok, así que continuamos. Dice: Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos. La Ley Federal del Trabajo nació para regular las leyes establecidas en el ámbito laboral entre patrones y colaboradores. Por ello, en sus artículos se estipula de manera detallada todos los derechos y obligaciones de ambas partes. La Ley Federal del Trabajo ayuda a proteger en gran parte a los trabajadores. Ya vamos a empezar un poquito con esta parte de la Ley Federal del Trabajo. La mayoría de cosas de las que vamos a hablar, pues voy a tratar de dárselas enfocadas a la Ley Federal del Trabajo. ¿Para qué? Para que tengas un sustento de lo que se habla, ¿ok? A grandes rasgos, pues creo que ya todos sabemos que la Ley Federal del Trabajo pues fue creada para ayudar al trabajador. Si se dan cuenta y si le echan una leidita o así, van a poderse percatar de que la mayoría de sus reglas, de lo que tiene reglamentado, pues es a favor de los trabajadores, ¿ok? Hoy vamos a ver pues estos sujetos del derecho del trabajo. Vamos a encontrar primeramente al trabajador, que según el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Es decir, va a ser esa persona que va a prestar sus servicios y que a cambio de ello se le va a dar una remuneración, es decir, se le va a dar un sueldo. ¿Ok? Creo que el trabajador lo tenemos 100% entendido. Ahora, patrón. Según el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Igual, el patrón pues es la persona que paga los sueldos y salarios, quién nos va a dar trabajo. La persona física pues va a ser a lo mejor cuando esté a nombre de Luis Fernando, o moral cuando a lo mejor sea comercializador de pruebas equipos, ¿no? Ok. ¿Qué es el trabajador de confianza? Son los que realizan las funciones que describe el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, quienes ejecutan tareas generales de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. ¿Qué dice el artículo 9? Dice: la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. A lo mejor aquí estamos hablando que un trabajador de confianza pues va a ser a lo mejor aquel que lleva ese pago de la nómina, que lleva a lo mejor el manejo de la banca, que son cosas que a lo mejor son del pleno del patrón. Sin embargo, por ser alguien de confianza, pues se le otorgan a él esas funciones, ¿ok? Representante patronal. Según el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón, y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Es decir, ¿quién va a ser ese representante patronal? Pues van a ser ese director, ese administrador, ese gerente, ¿no? En el organigrama del trabajo pues vamos a encontrar quiénes están hasta arriba, quién tiene que obedecer a eso, ¿no? Por ejemplo, del director pues podría estar que a lo mejor está el gerente de ventas,
el metrólogo, el auxiliar, contabilidad, y hasta arriba pues encontramos al director general, quien va a ser quien va a llevar a cabo pues todo ese ordenamiento dentro de la empresa. Intermediario. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 12 dice que el intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que preste su servicio a un patrón. Es decir, un intermediario va a ser un tercero ajeno que te va a ayudar a que te contraten. Entonces entendemos que vamos a encontrar al patrón, a la persona que va a estar moviendo, va a andar midiendo para que tú trabajes. Entonces vamos a encontrar 3 figuras. Y de esas 3 figuras él va a ser el tercero. Ahora, empresa. El artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa a la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Es decir, la empresa pues va a ser ese lugar donde vamos a producir, donde vamos a distribuir, donde vamos a dar bienes o servicios, ¿ok? Creo que son conceptos pues muy sencillos, sin embargo pues está bien recalcarlos y que sepamos su fundamento legal. Establecimiento. El establecimiento es la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Artículo 17. Esto estamos como que congeniando y al final de cuentas va a ser lo mismo que una empresa. Va a ser ese lugar donde se va a trabajar para que a sencillas palabras se entienda. Ahora el sindicato. Según el artículo 356, el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida sin finalidades lucrativas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Este sindicato es una figura que veíamos la clase anterior, que va a estar creado por un grupo de trabajadores o de patrones, en donde se va a velar por mejorar, por la defensa de los derechos de los trabajadores o de los patrones. En cada empresa solo podrá constituirse un sindicato u otra organización cuando se trate de agrupamientos de más de 1 y menos de 20 trabajadores. Aquí estamos hablando de la coalición, etcétera, ¿ok? Pues hoy la clase estuvo muy cortita, nada más vimos las figuras, los sujetos del trabajo, y entre ellos pues vamos a encontrar estas figuras. Y pues muchas gracias por tu atención. La tarea va a ser desarrollar una infografía en la aplicación de Canva. ¿Por qué Canva? Porque es una aplicación gratuita que es muy fácil de manejar. Sin embargo, si gustan usar alguna otra, pues sin ningún problema. Sobre los sujetos del derecho de trabajo, es decir, vamos a hablar del sindicato, del establecimiento, de la empresa, del intermediario, del representante patronal, del trabajador de confianza, del patrón, del trabajador, ¿ok? Esos son los sujetos de derecho del trabajo. Ok, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Cualquier duda o comentario, ya saben que estoy al pendiente de WhatsApp. Un saludo.